Hola, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Volodymyr Zelensky se reunirá el domingo con Donald Trump, según una fuente de la presidencia ucraniana. Rusia todavía no ha comentado oficialmente el plan de paz expuesto por el presidente ucraniano a principio de semana. Nigeria y Estados Unidos siguen trabajando en posibles nuevos ataques, según el ministro de Exteriores nigeriano, que confirmó su cooperación con el secretario de Estado, con Marco Rubio, antes de que Washington atacara supuestos objetivos del autodenominado Estado Islámico en el país africano. En Siria, un ataque bomba en una mezquita causa 8 muertos y 18 heridos hasta ahora. La policía investiga los hechos ocurridos en un barrio de la minoría alauita de la ciudad de Homs. Iniciamos con noticias de la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky se reunirá con Donald Trump el domingo, según informó una fuente del gobierno de Kiev, horas después de que el mismo presidente ucraniano asegurara que pueden acordarse todavía muchas cosas antes del fin del año. Bien, además Zelensky declaró que mantuvo una muy buena llamada de Navidad, así lo dijo textualmente, con los representantes estadounidenses días después de exponer un nuevo plan de paz que, recordemos, congelaría la actual línea de frente y prometería garantías de seguridad occidentales para Kiev. Vamos ahora hasta Nigeria, porque el ministro de Exteriores del país aseguró que compartió inteligencia con el secretario de Estado, Marco Rubio, para que Estados Unidos ejecutara los ataques contra supuestos objetivos del autodenominado Estado Islámico en el territorio nigeriano esta pasada noche. Y aseguró también que siguen cooperando con Washington para preparar posibles nuevos ataques. Ahora, para el análisis de este panorama, conectamos con Omer Freixa. Él es historiador africanista. Omer, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. De entrada le pregunto qué sabemos de estos ataques, qué certezas hay de que hayan impactado contra estructura o contra personal del autodenominado Estado Islámico. ¿Qué tal, Rosa? Gracias por la invitación. Al parecer se han dado varias bajas de los integrantes de este grupo, que en realidad no es el Estado Islámico directo, sino que es una agrupación que le ha jurado teóricamente fidelidad. No sé si estaría tan seguro de que haya sido esa facción que es la Kuragua, que es el nombre local. En realidad es más complejo porque en el Estado Islámico hay dos facciones que operan en Nigeria que le han jurado fidelidad. Una es más conocida, esta tal vez es menos conocida y más reciente, que en realidad es una infiltración de lo que está sucediendo en el corazón del Sahel, en Níger, los estados más al norte, digamos, Sí. Que hay una clara preocupación securitaria por el yihadismo. Sí hay informes de que han barrido a varios de los integrantes de esta facción del ISIS y que prometen también la gestión Trump, en cooperación con las fuerzas de seguridad nigerianas, lo ha dicho el ministro de Seguridad de Defensa, continuar con estos ataques para acabar, dijo uno de los funcionarios, con la escoria del terrorismo yihadista a nivel internacional. Creo que Nigeria es el planteo del escenario de una guerra nueva, tal vez. Precisamente, hablando del discurso, ¿no?, de la administración de Donald Trump, ellos aseguran que hay una persecución de los cristianos en Nigeria por parte del autodenominado Estado Islámico, o como usted apuntaba, de alguna de sus facciones, ¿no?, mientras el gobierno nigeriano asegura que no existe dicha persecución. ¿Cuál es la situación? Bueno, ahí yo encuentro una paradoja muy interesante porque si bien la cooperación, que ha habido una cooperación bilateral entre las fuerzas nigerianas y Estados Unidos, eso no es una novedad, es algo que ya viene con un refuerzo hace varios años. Estados Unidos en la cooperación contra el yihadismo en Nigeria. Hay otros problemas de seguridad que no es lo mismo, no es lo único, porque el mapa securitario de Nigeria, con más de 300 millones de habitantes, es muy complejo. Sin embargo, encuentro una seria discrepancia en el sentido de que es verdad que el gobierno nigeriano ha salido a argumentar que no hay una matanza contra cristianos. Es verdad, sí hay bajas cristianas, pero no hay una animosidad contra los cristianos, porque realmente las víctimas del yihadismo son más de credo musulmán que cristianas o de otros credos.
acá me parece que no hay una deriva religiosa. El problema es étnico, el problema son los recursos, no es una cuestión religiosa. Esto lo podemos extrapolar incluso en otros escenarios africanos dramáticos como Sudán. En Sudán, las poblaciones que están teóricamente denunciando, ciertos sectores que denuncian matanzas de cristianos, no hay población cristiana incluso en esa zona. Acá sí en Nigeria hay comunidades cristianas, es cierto, aunque los cristianos están más concentrados en el sur del país. Sin embargo, encuentro esta discrepancia volviendo y cerrando, en el sentido de que tal vez es una relativización, una sobreexageración, un sobredimensionamiento de la gestión del presidente Donald Trump en alegar esto de la excusa de matanzas cristianas como un caballito de batalla como para intervenir. O sea, son intereses más complejos que se tejen. Y la cooperación nigeriano-estadounidense no es nueva. Esto no debería sorprender. Ya lo había dicho, pero la excusa a mí me parece que hay que criticarla, cuestionarla y por lo menos relativizarla. Las comunidades cristianas son otras tales de las víctimas del yihadismo que tiene varios frentes. ¿Y cuáles serían entonces estos intereses más complejos que tendría la administración estadounidense? Yo creo que hay una cuestión de cómo surge en los conflictos armados en África. En realidad, lo étnico, incluso lo religioso, enmascara la posesión de recursos, la lucha por los recursos. El continente africano en su totalidad es una cantera de recursos enormes, naturales, petróleo, diamantes, oro, coltán, de acuerdo a los escenarios diversos. Acá me parece que es importante el petróleo del sur, no es el escenario, el recurso dominante obviamente en el noroeste, ahí estamos hablando de Kebbi, Sokoto, los estados limítrofes con Níger, pero a mí me parece también, bueno, es un caballito de batalla de propaganda bien belicista de Donald Trump. Ya se conoce esto, no hay una gran diferencia con la primera gestión. Por ahora vino con mucho más fuerte con esta propaganda belicista. Sin embargo, él dijo, voy a tratar de desactivar los conflictos, fue como una promesa de campaña, y sin embargo estoy viendo que está generando por ahí más conflictos. Y de todas formas, con el yihadismo no se negocia. Estoy claramente convencido por la experiencia previa en conflictos africanos o incluso fuera de África que con el yihadismo no se puede negociar. Con las facciones yihadistas, con el fanatismo no se puede negociar. Entonces, ¿usted cree que digamos, si bien señala que no es nueva esta intervención, esta cooperación entre Estados Unidos y Nigeria, una implicación reforzada de Estados Unidos en ese país puede tener algún beneficio para la población de Nigeria? Tal vez pueda tener, pero también parece que ahí arremete la dimensión doméstica a Estados Unidos. Yo creo que a Trump lo han votado por una cuestión también de belicista, y esto trasciende a África. La idea tuvo buena acogida la idea del discurso de incorporar Groenlandia. En su momento salió con varias estrategias de campaña, si quieren, o futuras promesas. Pero sí, la verdad que la cooperación estadounidense yo creo que enmascara otros intereses, pero en cierta forma podría paliar los problemas de la seguridad de Nigeria, que no es lo único el yihadismo. Hay bandas que cometen secuestros random en el noroeste, en esta misma región, Sokoto, Kebbi, estos estados. O del otro lado, Boko Haram, que es mucho más conocido, y su decisión, el ISWAP, en inglés la sigla, que le ha jurado fidelidad al Estado Islámico. O en el sur, el tema del secesionismo de Biafra, que ahí tiene que ver la componente del recurso del petróleo, etc. Yo creo que la cooperación estadounidense puede mejorar, pero en realidad la excusa, esta intervención desde que ya a principios de noviembre, Trump decía que el Estado que en realidad que las comunidades cristianas eran las víctimas focalizadas de este yihadismo. Eso no es cierto. Sí. Es una excusa bastante bastardeada, que me parece que encubre otros intereses, que es un poco el discurso. También la injerencia de Estados Unidos en el país más poblado de África, geoestratégico, y también lo que es la colisión con la Alianza Estado del Sahel, que lleva a otro tema. Estados Unidos requiere un aliado táctico estratégico. Nigeria lo es, la COWAS, la regional de estados económica de los estados de la región, que Estados Unidos tiene peso ahí, y Francia también. Omer, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para profundizar todavía más en este análisis. Espero poder contar con usted en una futura ocasión para seguir con esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Buen día. Hasta luego.
En otras noticias, este domingo República Centroafricana celebra una jornada electoral sin precedentes, según las palabras de Naciones Unidas. El país convoca a los 2,4 millones de votantes registrados a unos comicios municipales, legislativos, regionales y presidenciales. El presidente actual, Faustin Archange Touadéra, busca un tercer mandato. Nuestra corresponsal en Bangui, Mariam Koné, nos amplía. En casi 10 años en el poder, Faustin Archange Touadéra, candidato a un tercer mandato, puede sobre todo descartar su balance en materia de seguridad. Elegido en 2016 como un presidente tecnócrata y discreto, hizo de la seguridad el jefe central de su acción. Tras la retirada de la operación francesa Sangaris, se apoyó en nuevos aliados, los paramilitares rusos del grupo Wagner, desplegados desde 2017 para respaldar un ejército centroafricano desorganizado y mal equipado. Desempeñaron un papel clave en la recuperación del control de zonas estratégicas. Sin embargo, esta colaboración entre Touadéra y Wagner es muy criticada, ya que el grupo está acusado de crímenes de guerra por las Naciones Unidas aquí en la República Centroafricana. En el plano político, Touadéra pone de relieve la estabilidad institucional, pero sus opositores denuncian un estrechamiento del espacio democrático y una gobernanza muy centralizada. Frente a él, 6 otros candidatos están en lista, entre ellos Henri-Marie Dondra y Anissé Georges Doleguele, considerado el líder de la oposición. Cabe señalar que la mayoría de los partidos de oposición reunidos en el BRDC han decidido de boicotar las elecciones porque ellos las consideran como no democráticas. Vamos ahora a Siria. Una explosión en una mezquita de la ciudad de Homs, la tercera del país, ha matado al menos a 8 personas y ha herido a otras 18. La policía investiga a esta hora el incidente ocurrido en un barrio alauita, la minoría musulmana chiita a la que pertenece la familia de Bashar al-Assad, que fue derrocado hace ya un año y dejó un país con marcadas divisiones sociales y culturales que han desatado múltiples enfrentamientos bajo el nuevo gobierno de facto de Ahmed al-Shara. Cuando se produjo la explosión se desató el caos y la gente se acostó en el suelo. Entre 25 y 30 personas estaban en el suelo y en 5 minutos llegaron las fuerzas de seguridad y las ambulancias para atender a los heridos y a los fallecidos. De Siria vamos a Malasia. El ex primer ministro del país, Najib Razak, ha sido condenado a 15 años de cárcel y a una multa de 2.800 millones de dólares por abuso de poder y blanqueo de capitales. La investigación, en cooperación con Estados Unidos, señala el saqueo de un fondo estatal de desarrollo que el mismo exmandatario fundó en el primer año de los 9 que estuvo en el poder. Sin embargo, el ex jefe de gobierno ya está en la cárcel cumpliendo sentencia por otra rama de este mismo caso, el mayor escándalo financiero de la historia del país asiático. La defensa insiste en que el ex primer ministro no estaba al corriente de los hechos. Sin embargo, el juez calificó este argumento de textualmente fantasioso. En paralelo, en Marruecos, después de un día de pausa, retomó la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones. Este viernes ya empataron Angola y Zimbabue 1-1 y ya empezó también el partido entre Egipto y Sudáfrica. Más adelante, en esta misma jornada, se enfrentarán también la selección anfitriona, la marroquí, contra Mali y Zambia contra las Islas Comoras. Desde Rabat, nuestra periodista Natalia Ruiz tiene los detalles. Ya arrancó esta segunda jornada de la fase de grupos aquí en Marruecos y entre los atractivos del día hay 2 partidos, el de Egipto ante Sudáfrica, los faraones egipcios que buscan la victoria. Ellos comenzaron ganando su primer partido, pero con dificultad. Fue gracias a Mohamed Salah, el capitán de los faraones, que lograron esta victoria ya en los últimos instantes de juego. Los egipcios que buscan levantar esta copa por 8ª vez, es el equipo que además más veces ha ganado este título continental. Y luego estará Sudáfrica, se enfrentan a esta selección complicada que se conoce muy bien, un equipo muy compacto, estos jugadores que además la mayoría juegan en el campeonato sudafricano y un equipo que además viene con una racha de victorias de total de 11 partidos
consecutivos ganados. En caso de ganar, Sudáfrica, que además ocupó el tercer lugar hace 2 años en la CAN, pues enviaría un mensaje muy claro de que es una de las naciones con las que hay que contar en esta Copa. Y el otro partido, el que todos están esperando aquí en casa, es por supuesto el de Marruecos ante Malí, allí en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah, ante 69.000 personas, boletería completamente vendida, y un Marruecos que espera ganar este partido, ya acumularía 2 victorias. Marruecos que busca seguir pisando fuerte en esta competición. Los hinchas estarán esperando saber si esta vez se estrenará o no Achraf Hakimi, capitán y estrella de este equipo, saber si ya está totalmente recuperado o no de esa lesión en su tobillo izquierdo. Y por otra parte está Malí, este equipo que tan solo logró un empate en su primer partido y que necesita tener un buen resultado esta noche, porque en caso de derrota pondría ya en grandes dificultades su paso a la siguiente ronda. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.